Vamos a modelar el PC. Empezaremos por el chasis. Añadimos un cubo y lo ajustamos con las siguientes medidas. Este tutorial es solo un fragmento del curso completo disponible en el canal. 0,20 de ancho, 0,40 de fondo y 0,40 de altura. Ahora vamos a aplicar la escala para poder modificar la malla correctamente y evitar errores. Entramos en modo edición y cambiamos al modo caras. Ahora vamos a realizar un inset en estas dos caras delanteras. Vamos a darle color a la carcasa. Añadimos dos materiales. El primero será para la parte metálica. En base color voy a usar este color oscuro. Y le subimos el metallic a 0,9. El segundo material lo asignaremos a estas dos caras que acabamos de insertar. En alfa, bajamos el valor a 0,1 para darle transparencia y simular cristal. Y en transmission, lo ajustamos a 0,2. Ahora añadimos el modificador Solidify para darle grosor a la carcasa. Activamos Even Thickness y aplicamos el modificador. Ahora añadimos el modificador Bevel para suavizar los bordes. En Amount ponemos 0,005 y en Segments subimos el valor a 5. Hecho esto, aplicamos el modificador. Si nos fijamos bien, se aprecia un hueco debido a la transparencia del material entre las dos capas. Vamos a entrar en modo edición y cambiamos al modo aristas. Mantenemos pulsado Alt y hacemos clic izquierdo en esta arista. Como veis, se ha seleccionado toda la fila de aristas. Ahora vamos a seleccionar también las de dentro. Primero mantenemos pulsado Shift para conservar la selección exterior y después pulsamos Alt mientras hacemos clic izquierdo para seleccionar toda la fila interior. Con las dos filas seleccionadas, pulsamos la tecla F. Como veis, se ha creado la cara que tapa el hueco. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte inferior. Seleccionamos primero las aristas interiores y después las exteriores, y creamos la cara que cierra el hueco. Ahora vamos con los laterales. Seleccionamos la arista exterior y luego la interior, y creamos la cara. Y por último, repetimos el proceso en el otro lateral. Seleccionamos primero la arista interior, después la exterior, y creamos la cara. Ahora movemos la carcasa hacia un lado, y vamos con el otro componente que forma el PC. Ahora vamos a hacer la placa base. Añadimos un cubo y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X, lo ajustamos a 0,2. En el eje Y, también lo ajustamos a 0,2. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0,02. Ahora vamos a aplicarle la escala. Después añadimos el modificador Bevel para suavizar los bordes. En Amount, lo ajustamos a 0,005. Y en Segments, subimos el valor a 5. Ahora aplicamos el modificador. Y después suavizamos el objeto. Ahora vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color, yo voy a usar este color negro. En Metallic, lo ajusto a 0,8. Y en Roughness, también lo ajusto a 0,8. Vamos a añadir otro cubo y ajustamos la siguiente escala. En el eje X, lo ajustamos a 0,11. En el eje Y, lo ajustamos a 0,18. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0,01. Ahora lo posicionamos por encima del primer cubo y lo colocamos en este lateral. Después vamos a aplicarle la escala. Ahora añadimos el modificador Bevel para suavizar los bordes. En Amount, lo ajustamos a 0,005. Y en Segments subimos el valor a 5. Ahora aplicamos el modificador y después suavizamos el objeto. Ahora vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color, yo le voy a poner un color gris. Metallic lo voy a subir al máximo. Y en Roughness lo voy a ajustar a 0,3. Duplicamos el cubo y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X, lo ajustamos a 0,1. En el eje Y, lo ajustamos a 0,7. Ahora lo posicionamos de forma simétrica con el borde de esta placa. Después vamos a aplicarle la escala. Ahora cambiamos el tipo de suavizado a Shade Auto Smooth y también le cambiamos el tipo de suavizado a este cubo.
Primero aplicamos el modificador que se ha generado. Entramos en modo edición y seleccionamos esta cara superior. Realizamos un inset y después la extruimos hacia adentro. Ahora le añadimos el modificador Array. En Count, ajustamos el valor a 4. Y en el eje X, ajustamos el desplazamiento a menos 1,8. Ahora aplicamos el modificador. Vamos a propiedades del material. Ahora vamos a eliminar este material pulsando en el símbolo menos. Después vamos a crearle un material propio. En Base Color voy a oscurecerlo un poco más. Y en Metallic lo voy a ajustar a 0,8. Seleccionamos nuevamente esta placa y entramos en modo edición. Seleccionamos esta cara superior, pulsamos clic derecho y después en Subdivide. Ahora seleccionamos esta cara y la extruimos hacia adentro. Volvemos al modo objeto y añadimos otro cubo. Y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,08. En el eje Y lo ajustamos a 0,003. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,05. Ahora lo ubicamos en esta posición. Entramos en modo edición. Seleccionamos esta cara y la extruimos solo un poco. Ahora seleccionamos esta nueva cara que se ha generado en este lateral. La extruimos hasta que quede con esta forma. Después seleccionamos esta otra cara y la extruimos hasta aquí, realizando una pequeña extrusión adicional. Nuevamente seleccionamos esta cara del otro lateral que se ha generado y la extruimos hasta que llegue al final de la placa. Ahora volvemos al modo objeto. Seleccionamos la placa y le añadimos el modificador Boolean. En Object, seleccionamos este cubo que acabamos de modificar y ahora aplicamos el modificador. Como veis, ya se ha realizado el recorte. Ahora podemos eliminar el cubo auxiliar. Ahora vamos a añadir otro cubo y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,05. En el eje Y lo ajustamos a 0,05. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,06. Ahora vamos a posicionarlo hasta que quede en el centro de este hueco. Entramos en modo edición y vamos a realizar dos cortes. Con control más R, movemos una vez la rueda del ratón hacia adelante para añadir un corte adicional. Ahora cambiamos al modo caras y seleccionamos las caras que quedan entre los dos cortes. Para ello, mantenemos pulsado Alt y hacemos clic cerca de este borde para seleccionar todo este bucle de caras. Ahora las vamos a extruir con Alt más E. Y en este menú seleccionamos Extrude Faces Along Normals para que las caras se introduzcan hacia adentro. Volvemos al modo objeto y ahora vamos a añadir un cilindro. Y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X ajustamos a 0,04. En el eje Y ajustamos a 0,04. Y en el eje Z ajustamos a 0,02. Y ahora lo vamos a posicionar hasta que encaje en el centro de este cubo. Nuevamente vamos a seleccionar este cubo y le añadimos el modificador Boolean. En Object, seleccionamos el cilindro que acabamos de añadir. Hecho esto, aplicamos el modificador. Ahora vamos a seleccionar el cilindro y le vamos a cambiar las medidas. En el eje X, lo ajustamos a 0,01. Y en el eje Y, también lo ajustamos a 0,01. Ahora, para hacer las hélices, vamos a añadir un plano. Y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,015. En el eje Y lo ajustamos a 0,015. Y en el eje Z también lo ajustamos a 0,015. Ahora lo vamos a rotar 90 grados en el eje Y. Activamos la vista Wireframe y colocamos el plano en este espacio. Entramos en modo edición. Realizamos un corte y lo posicionamos hacia este lado. Ahora seleccionamos estas dos aristas y les ajustamos la escala hasta que tenga esta forma. Después seleccionamos estas dos aristas de los extremos y las subimos en el eje Z. Ahora seleccionamos solo esta arista y la rotamos en el eje Y hasta que quede con esta forma. Ahora le añadimos el modificador Subdivision Surface y ajustamos ambos parámetros a 3. Después añadimos un corte y lo acercamos a este extremo.
Vamos a añadirle también el modificador Solidify, y en Thickness lo ajustamos a 0,03. Volvemos al modo objeto y aplicamos los modificadores. También vamos a aplicar todas las transformaciones. Ahora le vamos a cambiar el punto de pivote a este borde. Para ello, entramos en modo edición. Cambiamos al modo vértices y seleccionamos el vértice donde queremos que esté el punto de pivote. Con Shift más S, pulsamos en Cursor to Selected. Volvemos al modo objeto. Hacemos clic derecho y en Set Origin seleccionamos Origin to Trace the Cursor. Ahora añadimos el modificador Array. En Shape, cambiamos a Circle. En Count, ajustamos el valor a 10 y en Radius lo ajustamos a 0,009. Y por último posicionamos las hélices que encajen con este cilindro. Y aplicamos el modificador. Ahora seleccionamos este objeto y le vamos a aplicar la escala. También le vamos a añadir el modificador Bevel. Y en Segments ajustamos el valor a 5. Ahora vamos a Propiedades del material. Le añadimos un nuevo material. Y en Base Color le vamos a poner este color. Y en Roughness lo voy a ajustar a 0,7. Ahora vamos a seleccionar este cilindro. Le añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner un color más oscuro que el del cubo. En Metallic lo voy a ajustar a 0,3. Y en Roughness lo voy a ajustar también a 0,3. Ahora seleccionamos también las hélices y les vamos a añadir un nuevo material. En Base Color le ponemos el mismo color que el cilindro. Y en Roughness lo ajustamos a 0,7. Voy a hacer una breve modificación. Seleccionamos de nuevo el cubo y bajamos Roughness al máximo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el cilindro. Vamos a añadir un nuevo cubo y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,05. En el eje Y lo ajustamos a 0,05. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,005. Ahora lo vamos a posicionar en esta zona. Después le aplicamos la escala. Entramos en modo edición y seleccionamos la cara superior. Y le realizamos un biselado. Vamos a Propiedades del material y le añadimos un nuevo material. En Base Color le ajustamos el siguiente color. Y en Roughness lo bajamos al máximo. Ahora este cubo lo vamos a ir duplicando, cambiándole la escala y posicionándolo por la placa hasta que quede algo similar a esto. Ahora vamos a añadir un cilindro. Y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X lo ajustamos a 0,01. En el eje Y lo ajustamos a 0,01. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,011. Ahora lo posicionamos aquí y le aplicamos la escala. Entramos en modo edición. Seleccionamos la cara superior y le hacemos un biselado hasta que quede con esta forma. Vamos a Propiedades del material. Añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner este color negro. En Metallic lo voy a ajustar a 0,7. Y en Roughness lo voy a ajustar a 0,1. Ahora voy a añadir otro material. Seleccionamos esta cara superior. Procuramos que el segundo material esté seleccionado y lo asignamos. En Metallic lo ajustamos a 0,9 y en Roughness lo ajustamos a 0,1. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso. Duplicarlo, ajustarle la escala e ir posicionándolo sobre la placa. Ahora vamos a añadir un path. Lo rotamos 90 grados en el eje Z. Ahora lo vamos a ajustar todas las escalas a 0,008. Y lo colocamos hasta que encaje en este espacio de aquí. Ahora le vamos a añadir el modificador Curve to Tube. En Scale lo voy a ajustar a 0,6 y en Resolution lo voy a ajustar a 15. Ahora lo colocamos bien en esta zona. Entramos en modo edición. Vamos a activar el modo Proportional Edit y activamos la vista del eje Z. Ahora seleccionamos este vértice del final y lo movemos hasta encajarlo en este borde de la placa. Volvemos al modo objeto. Y ahora vamos a duplicar este path. Lo colocamos aquí. Entramos en modo edición y desactivamos el modo Proportional Edit.
Seleccionamos estos 3 vértices y los movemos en el eje Y. Ahora seleccionamos este vértice del final y lo extruimos en el eje X, hasta que también encaje con este borde. Ahora vamos a convertir estas 2 curvas en malla. Hacemos clic derecho sobre el objeto y en Convert to seleccionamos Mesh. Ahora hacemos lo mismo con la otra curva. Después seleccionamos ambos objetos y los unimos en uno solo. Ahora le añadimos el modificador Mirror. Y en Mirror Object seleccionamos este cubo. Ahora en Axis desactivamos X y activamos Y. Hecho esto, aplicamos el modificador. Vamos a Propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color, yo le voy a poner este color rojo. Ahora vamos con lo último para terminar la placa base. Vamos a hacer la RAM. Añadimos un cubo y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,01. En el eje Y lo ajustamos a 0,12. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,015. Ahora cambiamos a la vista Wireframe y lo colocamos sobre la segunda ranura. Ahora le aplicamos la escala y entramos en modo edición. Seleccionamos esta cara inferior. Cambiamos a la perspectiva del eje Z y le realizamos un inset a la cara, ajustándolo hasta que encaje con el hueco de la ranura. Ahora, desde la perspectiva del eje Y, extruimos esa cara hasta que llegue al fondo de la ranura. Cambiamos al modo aristas y seleccionamos estas 2 aristas laterales. Ahora las escalamos en el eje X hasta que quede con esta forma. Después vamos a añadirle el modificador Bevel. Y en Segments ajustamos el valor a 5. Ahora aplicamos el modificador. Volvemos al modo edición y realizamos 4 cortes con Control+R. Ahora seleccionamos estas caras de aquí y realizamos un inset. Y pulsamos nuevamente la tecla I para que cada cara se inserte de forma individual. Ahora las extruimos. Vamos a Propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner este color verde. Y también lo voy a oscurecer un poco. Ahora voy a añadir otro material. Y vamos a seleccionar estas caras, incluyendo también sus bordes. Con Alt y pulsando cerca del borde, se seleccionará todo el bucle de caras. Ahora, procurando que el segundo material esté seleccionado, lo asignamos. En Base Color, le voy a poner este color negro. Y en Metallic, lo voy a ajustar a 0,5. Por último, volvemos al modo objeto. Duplicamos este objeto y lo movemos hasta que encaje en la cuarta ranura. Ahora vamos a cambiar a la vista Solid y activamos los rayos X. Y vamos a arrastrar para seleccionar todos los componentes de la placa base. Ahora los vamos a unir en un solo objeto. Después cambiamos el tipo de suavizado a Shade Auto Smooth. Y aplicamos el modificador que se ha generado. Ahora le vamos a dar el nombre de placa base para mantener nuestra escena más ordenada. Y por último, la movemos cerca del chasis para continuar con el siguiente componente del PC. Ahora vamos a hacer la refrigeración. Vamos a añadir un cubo y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X, lo ajustamos a 0,12. En el eje Y, también lo ajustamos a 0,12. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0,025. Ahora vamos a añadir un cilindro y le damos las siguientes medidas. Lo ajustamos a 0,09, tanto en el eje X como en el eje Y. Seleccionamos nuevamente el cubo y le añadimos el modificador Boolean. En Object, seleccionamos el cilindro que acabamos de crear. Y ahora aplicamos el modificador. Ahora seleccionamos nuevamente el cilindro y le cambiamos las medidas a 0,009 en el eje X y también en el eje Y. Ahora lo posicionamos en esta esquina. Le añadimos el modificador Mirror. Y en Mirror Object, seleccionamos este cubo. En Axis activamos también el eje Z. Ahora aplicamos el modificador. Y nuevamente seleccionamos el cubo. Le añadimos el modificador Boolean una vez más. Y en Object le asignamos el cilindro. Hecho esto, aplicamos el modificador.
Y ahora eliminamos el cilindro. Ahora vamos a aplicarle la escala al cubo. Entramos en modo edición y seleccionamos todas las aristas que forman este círculo central. Ahora le hacemos un biselado y lo suavizamos hasta que quede con esta forma. Después seleccionamos las aristas que forman los círculos de las esquinas, además de los bordes y esquinas del cubo, y les hacemos un biselado hasta que quede de esta forma. Ahora vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En base color le voy a poner este color gris. Ahora para hacer las hélices voy a reutilizar las que habíamos creado para la placa base. Seleccionamos la placa base y entramos en modo edición. Posicionamos el cursor sobre una hélice y pulsamos la tecla L. Hacemos lo mismo con todas las hélices para seleccionarlas todas. Y también hacemos lo mismo con este cilindro central. Ahora lo duplicamos y presionamos la tecla P para convertirlo en un objeto independiente. Después lo posicionamos en el centro del cubo que hemos creado. Ahora seleccionamos todas estas piezas y las unimos en un solo objeto. Y los ventiladores los vamos a hacer de dos tipos, uno individual y otro con 3 unidades. Por lo tanto, vamos a duplicar este ventilador, y este primero lo vamos a dejar aquí, al lado de la placa base. Ahora seleccionamos el otro y le añadimos el modificador Array. En Count, el valor tiene que estar a 3. Ahora aplicamos el modificador. Y por último, duplicamos el objeto. Para ir terminando con el PSE, vamos a colocar todos los componentes dentro del chasis. Cambiamos a la perspectiva del eje X. Seleccionamos la placa base y la rotamos 90 grados en el eje Y. Y la colocamos en esta parte superior del chasis. Ahora seleccionamos este ventilador individual. Lo rotamos 90 grados en el eje X y lo colocamos en esta zona, al lado de la placa base. Ahora seleccionamos uno de estos ventiladores de 3 unidades. Lo rotamos 90 grados en el eje Y y lo colocamos en esta zona de aquí. Y por último, hacemos lo mismo con este otro ventilador. Lo rotamos y lo colocamos en esta zona. Solo faltaría un componente más, que es la gráfica. Para ello, vamos a reutilizar uno de estos ventiladores. Lo duplicamos. Ahora entramos en modo edición. Con los rayos X activados, vamos a seleccionar las caras inferiores. Y las movemos en el eje Z hasta que quede con esta forma. Ahora eliminamos todas esas caras de abajo. Después seleccionamos esta arista de este lado y también esta otra arista del lado contrario. Y pulsamos la tecla F. Ahora la cara que se ha generado la movemos un poco en el eje Z. Cambiamos al modo caras. Y ahora seleccionamos también estas 3 caras laterales. Con la tecla P, las separamos del objeto. Vamos al modo objeto. Ahora seleccionamos las caras que acabamos de separar y entramos en modo edición. Pulsamos la tecla A para seleccionar toda la malla. Hacemos clic derecho y seleccionamos Subdivide. Y en este menú inferior ajustamos Number of Cuts a 20. Ahora volvemos al modo objeto y le añadimos el modificador Wireframe. En Thickness lo ajustamos a 0,005. Activamos Boundary y ahora aplicamos el modificador. Después unimos todo en un mismo objeto. Y vamos a Propiedades del material y añadimos un nuevo material. Ahora entramos en modo edición. Y con la tecla L, vamos seleccionando todas estas caras hasta que quede con esta forma. Nos aseguramos de que el material que acabamos de crear esté seleccionado y lo asignamos. En Base Color, yo le voy a poner este color. En Metallic, lo voy a ajustar a 0,5. Y en Roughness, lo voy a ajustar a 0,2. Y por último, la posicionamos. Yo voy a colocarla con las hélices mirando hacia abajo y la situamos dentro del chasis.